Entonces, mejoramos el activo del Banco Central sin incrementar el pasivo del Banco Central. Por lo tanto, en ese contexto estamos mejorando la calidad crediticia del Banco Central y eso significa que el nivel de precios de largo plazo es más bajo y por ende la inflación, que es la pendiente que une de la recta que une el nivel de precios de hoy y el del futuro, se hace más plana. Por lo tanto, la tasa de inflación baja y de hecho las expectativas de inflación vienen bajando fuertemente. Y no solo eso, sino que además, es más, usted lo puede ver, muchos bancos de inversión que cuando nosotros llegamos al gobierno, para el año que viene esperaban inflaciones del torno del 250%, ahora están hablando de 30%. Por lo tanto, efectivamente el programa está funcionando. Y otra cosa más importante, que es la brecha cambiaria desapareció y la curva de futuros del dólar está alineada con la política monetaria que tiene diseñada el Banco Central. Por lo tanto, digamos, estamos muy optimistas. Obviamente que un ajuste de estas características tiene impactos sobre la actividad económica y nosotros eso lo sabemos, pero la buena noticia es que, por ejemplo, el sector de minería ya está creciendo, oil and gas está creciendo, el sector agropecuario, el campo está creciendo y otros sectores están empezando a recortar fuertemente la tasa de caída y se está observando el comportamiento de una V corta. Y esto es importante porque nosotros creíamos que esto iba a pasar ya entrada la segunda parte del año y empezó a pasar ahora. Cuando usted le pregunta por la inflación, el 70% de los argentinos está convencidos que vamos a erradicar la inflación. Y además, cuando usted en una nube de palabras agrupa el sentimiento espontáneo de los argentinos, la palabra más importante es esperanza. Y esto es lo más importante desde mi punto de vista, y creo que tú, Ben, lo vas a valorar de manera... Frente a semejante ajuste, ¿cómo puede ser que haya aumentado mi popularidad? ¿Cómo puede ser que haya aumentado mi intención de voto? Quiere decir que la batalla cultural está dando resultado y los argentinos decidieron madurar, ponerse los pantalones largos y de una vez por todas empezar a hacer las cosas bien. Y esto, entonces, excede el caso Javier Milei. Los argentinos han decidido abrazar la libertad y ese es el mejor de los mensajes. Y eso es lo que a nosotros nos permite seguir avanzando porque nosotros sabemos que el camino desde el punto A al punto B no iba a ser una línea recta sin inconvenientes. Pero lo importante es que nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar. La estupidez de la justicia social argentina es un ejemplo emblemático de la justicia social y del daño que causa la justicia social. Entonces, en ese sentido, lo que hay que comprender es que Argentina, en ese devenir que hizo de que ser el país más rico del mundo hoy sea 140, fue por abrazar esas ideas que hoy Occidente está abrazando. Por eso en Davos yo dije, Occidente está en peligro, porque hemos abandonado en Occidente las ideas de la libertad, que son las que generan la prosperidad, y empezaron a abrazar las ideas de la decadencia, que son las ideas socialistas. Por eso es tan importante el rol que han tenido los jóvenes en todo este proceso. ¿Por qué? Porque los jóvenes son naturalmente rebeldes contra el statu quo. Y en ese sentido, los jóvenes, digamos, al estar expuestos frente a tanto socialismo, la respuesta natural era ser liberal. Ese es el primer punto. El segundo punto, al ser jóvenes, tenían mucho menos tiempo de exposición al lavado de cerebro de la educación pública. Yo estaba en Mendoza frente a 20.000 personas y en un momento estoy explicando el ancla nominal frente a 20.000 personas. Y cuando tomé conciencia dije, no, esto no puede estar pasando. En mi cabeza decía, estoy dando una clase de ancla nominal frente a 20.000 personas. Entonces,
Eso también fue muy fuerte. Ahí hay un gran trabajo que hicieron los jóvenes en sus casas, porque ellos comenzaron a evangelizar a sus padres y a sus abuelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos no te gusta lo que ves en televisión, tenés el control remoto y lo cambiás. Ahora, cuando tus hijos empiezan a decirte Milei, 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 una vez no lo escuchabas, 2 veces, no, pero no tenés control remoto para tus hijos. Así que tarde o temprano lograron que sus padres me escuchen, y esto es lo que ha permitido explicar este éxito. Pero lo que hay que entender es que esto no hubiera sido posible si no se hubiera dado la batalla cultural. Cuando llegan las elecciones, el político tradicional te pide el voto para que le des el poder de controlar tu vida. Es decir, te trata como a un niño, te trata hasta peor que un adolescente. Y en ese sentido, lo que nosotros decíamos es, nosotros no queremos hacer eso. Cuando nosotros pedimos el voto, es para devolverte la libertad y que vos seas el arquitecto de tu propio destino. En ese sentido, nosotros hemos decidido abrazar los valores de Occidente. Y abrazar las ideas de Occidente es abrazar las ideas de los padres fundadores de Estados Unidos. Es decir, que de hecho la Constitución de Estados Unidos tiene mucho que ver con la Constitución original de Argentina de Juan Bautista Alberdi del año 1853, que de hecho cuando se puso en marcha en 1860, Argentina, de ser un país de bárbaros, en 35 años se convirtió en la primer potencia mundial. De hecho, nosotros lo que estamos buscando es parecernos a Irlanda. Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, en un lapso de 30, 40 años, hoy, digamos, tiene un PIB per cápita que es 50% superior al que tiene Estados Unidos. Ese es el modelo. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y eso implica abrazar las ideas de la libertad. Habiendo sido derrotados en la teoría y habiendo sido derrotados en la evidencia empírica, porque donde se aplicó el socialismo en formato puro fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además se asesinaron a 150 millones de seres humanos, no me entraba en la cabeza cómo podía ser que había gente que adhiriera a esas ideas asesinas y empobrecedoras. Es decir, el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, un fenómeno asesino. Y entonces el motivo es ¿por qué aplican eso? Y ahí es donde aparecen sus valores morales, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es posible, y si es necesario, el asesinato. Y las instituciones que emerjan de esos valores morales son inmundas y como consecuencia de ello te vas a hundir. Mientras que cuando vos abrazás las ideas de la libertad, ¿qué es lo que sucede? Te elevás como ser humano y en ese elemento vas a instituciones que te llevan al progreso. Porque vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bien y mejor calidad, un mejor precio. Es decir, sos un benefactor social, sos el campeón del amor al prójimo. Bueno, y ahora estamos haciendo honor a lo que dijimos en campaña, porque si hay algo que me caracteriza a mí es que yo digo lo que pienso y hago lo que digo. Y nosotros dijimos que íbamos a hacer esto. La gente tiene claro, nosotros le dijimos siempre, nosotros hicimos campaña diciendo que íbamos a ajustar. Nosotros hicimos campaña con la motosierra. Nosotros decíamos afuera y llegamos y llevamos la cantidad de ministerios a la mitad. Es decir, que hubo afuera intenso. Y además dijimos que íbamos a hacer un ajuste muy fuerte y que íbamos a sufrir en la primera etapa, pero que después íbamos a salir y todo eso se está cumpliendo. Y por eso la gente apoya, porque tuvimos la valentía de decirle la verdad. Y por eso está desorientada la casta política, porque siempre engañaron a la gente
y siempre le dijeron lo que querían escuchar. Y nosotros le dijimos que íbamos a hacer lo que había que hacer para salir de este pozo. Yo creo que el caso de Argentina es un caso de estudio, porque si nosotros, frente a una situación tan decadente, logramos revertir esa decadencia abrazando las ideas de la libertad y volvemos a progresar, no solo habremos mejorado la vida de los argentinos, sino que habremos mejorado la vida de toda la humanidad. Y eso es un desafío enorme y por el cual vale la pena seguir peleando hasta la última gota de sangre.